Gracias primeramente por esta invitación. Me siento realmente honrado, privilegiado de estar con ustedes esta mañana. El pastor me dijo que en este primer servicio llegaban los espirituales, entonces eso me agradó mucho porque quiere decir que va a ser una reunión no solo especial, sino diferente. Y efectivamente nos conocemos desde el kinder. Él no se acuerda que éramos muy jóvenes, porque también fuimos jóvenes como algunos de ustedes. Y en un viaje que nos enviaron, no sé a qué, nos mandaron, pues llegamos aquí a Tehuacán y por alguna razón el Señor así lo permitió. Nunca imaginamos que pasado el tiempo estaríamos en estas circunstancias, ¿verdad? Y efectivamente no te equivocaste al decir que nos conocemos desde el kinder. Y bueno, vengamos al tiempo de la palabra, por favor. Hagamos una breve oración y así entramos al tema que hoy quiero compartir con ustedes. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra siempre es viva y eficaz en cada uno de nosotros. Y yo te pido que el día de hoy lo que meditemos, lo que estemos reflexionando, Señor, sea algo que produzca un cambio verdadero en nuestras vidas. Anhelamos de ti, Señor. Te necesitamos, reconocemos la gran necesidad que tenemos de tu presencia, de tu amor en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero pedirles que por favor me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 19. Seguramente cuando tú has leído los evangelios, los llamados evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, te has hecho la pregunta por qué por lo regular estos tres evangelios abordan la misma historia, pero de manera diferente, ¿verdad? Esto nos revela que, en primer lugar, los evangelios no se escribieron en el momento que las cosas estaban sucediendo. Es decir, no te vayas a imaginar que Jesús estaba, por ejemplo, en el Sermón del Monte y ahí está Mateo escribiendo y oye, ¿cómo dijo el Señor? ¿Cómo era eso de las bienaventuranzas? Y estaban tomando nota. No, los evangelios no se escribieron así. De hecho, cuando el apóstol Pablo terminó de escribir todas sus cartas por allá del año 61, 62, todavía no se había escrito ningún evangelio. O sea, los evangelios se escriben mucho después, aunque los tenemos al principio del Nuevo Testamento y en ese orden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tampoco se escribieron en ese orden, ¿verdad? Se pusieron al principio con la intención de darles un orden cronológico. Pero lo interesante de esto es que cuando analizamos una historia desde la perspectiva de Mateo, de Marcos y de Lucas, lo que vamos a encontrar que es la misma historia con énfasis distintos y que estas tres historias se complementan y van a enriquecer finalmente la enseñanza de lo que estamos nosotros meditando, ¿sí? Así que les voy a estar pidiendo que estemos brincando de Lucas a Marcos, regresando a Mateo, porque quiero enfatizar precisamente lo que cada evangelista anotó en su versión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar con la versión de Mateo, capítulo 19, y vamos a considerar la historia que seguramente en tus Biblias tienes ahí como subtítulo, El joven rico. Y a mí me llama la atención que la mayoría de esos subtítulos, que por cierto no son subtítulos que están en el texto griego, ¿sí?, sino que son subtítulos que el editor, el que publicó la Biblia, se los puso. Y por lo regular estos subtítulos no siempre expresan con precisión lo que nos dice la historia. Por ejemplo, yo mucho tiempo leí la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos conocen la parábola del buen samaritano? Y si ustedes leen con atención, Jesús nunca dijo que el samaritano era bueno. O sea, no dice Jesús, les voy a contar la parábola del buen samaritano. Eso se lo pusimos nosotros. Igual aquí cuando leemos la historia del joven rico, tampoco dice el texto que fuera el joven rico, porque cuando se entrevistó con Jesús ya estaba grandecito, ya no estaba tan jovencito, pero bueno, alguna vez fue joven como nosotros, ¿verdad? Pero tampoco dice así. Sí era un hombre que tenía riquezas, era un hombre ya adulto, pero aclaro esto porque ese subtítulo no está en el texto como originalmente lo podríamos leer en el texto griego, pero bueno, nos sirve como referencia. Así que en esa historia que dice el joven rico, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo,
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ahora bien, quiero resaltar varias cosas de este texto. Primeramente, llama la atención que si nosotros comparamos la versión que acabamos de leer con la versión de Lucas, con la versión de Marcos, Marcos, por ejemplo, nos dice que un hombre alcanzó a Jesús corriendo. O sea, Jesús iba en su camino y el joven lo alcanza, bueno, el que era joven lo alcanza corriendo, y Lucas solamente dice que era un principal. Mateo solamente dice que vino uno y le hizo una pregunta. Y las tres versiones coinciden en la pregunta. Ahora, yo quiero que, por favor, durante el desarrollo del mensaje, tú mismo te hagas una pregunta. Porque esa es, digamos, la parte central de lo que yo te quiero compartir. Y la pregunta que yo te invito que tú te hagas de manera personal es, ¿qué es lo que tú necesitas, lo que más necesitas en este momento? ¿Qué es lo que te hace falta? Imagínate que Dios esta mañana te preguntara de una manera muy particular y muy personal, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué le dirías a Dios? Seguramente ya más de una persona está pensando qué es lo que le respondería a Dios. Todos de alguna manera tenemos una idea porque lo expresamos en nuestras oraciones. No sé cuántos de ustedes tenemos la oración que siempre tenemos todos los días, ¿no? Casi le decimos al Señor, y la oración ya sabes cuál, la que siempre te pido, la 224, esa es la petición que siempre tenemos. Pero siempre hay algo que nosotros sentimos o percibimos que eso es lo que nos hace falta en nuestra vida. Entonces, esta historia gira alrededor de lo que realmente necesitamos y es esencial en la vida de todo creyente. Y por eso es muy revelador lo que el joven rico le pregunta, y en las tres versiones, y voy a leer la de Mateo, en el verso 16, le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Si nosotros leemos la misma versión, por favor, si me acompañan, a Marcos 10, 17, no pierdan de vista Mateo, por favor, señálenlo ahí si tienen un divisor de hoja, un dedo o algo, pero vamos a regresar a Mateo. Y Marcos 10, 17 dice de la siguiente manera, al salir él para seguir su camino, vino corriendo, e hincando la rodilla, añade ese detalle Marcos, delante de él le preguntó, puedes imaginar la escena, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta es una pregunta fundamental. Muy pocas personas preguntan esto. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Si nosotros lo parafraseamos y cambiamos un poco la pregunta, pero sin perder su esencia, es una pregunta que de alguna manera siempre está presente en la iglesia. Los libros cristianos o de literatura cristiana que tienen mucho éxito son esos libros que te ofrecen, digamos, el ABC de algo, ¿no? Los 10 pasos, los 10 principios. ¿Qué necesito para ser más espiritual? ¿Qué necesito para ser exitoso? ¿Sí? Siempre estamos pensando que hay una fórmula, que hay una serie de pasos, muchas cosas que podemos realizar para alcanzar una meta, un objetivo de naturaleza espiritual. En este caso, la pregunta es, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? En eso se nos va la vida. Pregunta importante, pregunta muy relevante. Pero lo que llama la atención de esta pregunta, que precisamente es muy reveladora porque habla de una necesidad que tiene este joven o esta persona, ya lo aclaré, no tan joven, pero vamos a decirle el joven, es que él piensa que algo tiene que hacer para obtener un bien espiritual. Y ese es un problema que la mayoría de los cristianos tenemos. Suponer que tenemos que hacer algo
o varias cosas para obtener de Dios una bendición o para obtener de Dios algo que no tenemos. Y que si lo realizamos correctamente, si lo cumplimos cabalmente, entonces lo vamos a obtener de Dios. Pero la enseñanza va a tomar un giro distinto. Porque lo que más sorprende es la manera en que Jesús le responde. Imagínate que alguien llega a tu casa, te toca la puerta y te pregunta: vecino, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué le dirías? A ver, Ale, se aceptan propuestas. ¿Qué le dirías? Alguien llega a tu casa y te pregunta: ¿qué debo hacer para obtener la vida? ¿Qué le dirías, hermano? Nacer de nuevo. ¿No? ¿Cuántos le dirían eso a su vecino? Nacer de nuevo, recibe a Cristo, cree en el Señor. ¿Verdad? Eso, yo le diría eso. Pero lo que sorprende es la manera en que Jesús le responde. Como yo creo que no lo haría ninguno de nosotros. Es como si Jesús estuviera diciendo: bueno, me estás preguntando ¿qué debes hacer? Te voy a decir lo que debes hacer. Y regresamos a la versión de Lucas ahora. Vamos a echar un ojo a Lucas 18, que está la misma historia. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás o robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. O sea, Jesús lo llevó al terreno de los mandamientos. Nosotros sabemos, por lo que leemos en todo el Nuevo Testamento, que la salvación no se obtiene por hacer algo, por portarnos bien, por cumplir la ley. Pero entonces, ¿por qué Jesús lo lleva al terreno de los mandamientos? Pero lo que más sorprende es la respuesta de este hombre. Porque cuando Jesús lo confronta con esto, él le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dios mío. A ver, ¿será posible que una persona pueda decir: nunca he adulterado? Literalmente. ¿Sí o no? No me espanten, no se queden callados. Sí, habrá un hombre, una mujer que pueda decir: nunca he adulterado. Ok. No acostumbro pedirles que levanten la mano, ni que digan amén ni gloria a Dios. Pero creo que estamos de acuerdo en esto. Habrá seres humanos que puedan decir: nunca he adulterado, pastor. Ok. No como Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, que si uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. No hablo de ese aspecto, sino así literal: nunca adulteró. ¿Será posible que el mismo hombre, la misma persona que nunca ha adulterado, nunca ha matado? Sí, ¿verdad? Seguramente muchos a nuestro alrededor nunca han matado. Entonces, la misma persona que nunca ha adulterado, nunca ha matado. ¿Será posible que la misma persona que no ha adulterado, que nunca ha matado, tampoco no ha robado? Ay, pastor, está más difícil. Si es mexicano, pues más difícil. Pero bueno, vamos a pensar que este hombre, como era rico, probablemente heredó la fortuna, a lo mejor era un empresario, una persona que pues no tenía necesidad de robar. Así que es muy factible pensar que la misma persona que no ha adulterado, ¿sí?, como lo dice el texto, nunca ha matado, tampoco ha robado. Y añade: no dirás falso testimonio. ¿Será que la misma persona sea una persona íntegra, que siempre habla con la verdad y no miente? Uy, pastor, está más difícil. Bueno, pero si ya cumplió los otros mandamientos, que son muy difíciles, seguramente este también. Y todavía añade otro más: honra a tu padre y a tu madre. Pues seguramente que si es un hombre que no roba, que no da falso testimonio,
Porque un aspecto de honrar a papá y mamá tiene que ver con el cuidado material de papá y mamá y que no les falte nada. Entonces seguramente él a sus padres los había honrado con un buen testimonio y con dinero. Llama la atención que Mateo añade un mandamiento que no dice Lucas y que no dice tampoco Marcos. Si vamos a Mateo 19, fíjate cómo cuando Jesús enumera los mandamientos, dice, verso 19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo pregunto, ¿dónde está el mandamiento en la Torá o en el Pentateuco, que es lo mismo? ¿Dónde está el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo? Yo muchas veces hago esta pregunta y la respuesta que yo escucho es que no está. Pero yo les digo, sí está, y está en Levítico 19, 18. O sea, el mandamiento amar a tu prójimo no es un mandamiento nuevo, está en la ley. Y Jesús añadió este mandamiento que no está en el decálogo de forma explícita. Pero ¿por qué habrá mencionado amarás a tu prójimo como a ti mismo? Porque todos estos mandamientos, si te das cuenta, son mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Adulterar, matar, robar, dar buen testimonio, honrar a tu padre y a tu madre, son mandamientos que tienen que ver con las personas que nos rodean. Por eso Jesús en Mateo, más bien Mateo añade una palabra que dijo Jesús, porque Mateo, de los 4 evangelistas, es el más judío que se dirige a judíos, y para que no quede duda, remata diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, son mandamientos que tienen que ver con la gente, con el prójimo. Y ahorita regresamos a este punto. ¿Sigues pensando en la pregunta que te dije? ¿Qué me falta? Vamos por favor a Marcos 10, a la versión de Marcos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y la versión anterior que leímos, todavía se atreve a decir el joven o el rico, ¿qué me falta? ¿Qué respuesta tan osada? Estaba seguro de que estaba cumpliendo los mandamientos. Y eso no debe sorprendernos. Todavía hay mucha gente alrededor de nosotros que piensa que se va a salvar guardando la ley, observando ciertos códigos. No debe sorprendernos esto entonces, porque él todavía pregunta, ¿qué me falta? ¿Qué más tengo que hacer? Y entonces, en la versión de Marcos encontramos algo muy interesante. Entonces Jesús, y es el único que lo dice, no lo dice Mateo, no lo dice Lucas, solamente Marcos registró esto que vamos a leer en el verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y a mí me encanta esto que puso Marcos. Jesús, antes de responderle, lo observa y lo ama. O sea, no fue una mirada de condenación, no fue una mirada de reproche. O sea, no me puedo imaginar a Jesús mirando y diciendo, ay, qué bárbaro, estás perdido. Como seguramente esperaríamos nosotros mirarlo. Sino que Jesús lo mira como te mira a ti y me mira a mí. Y antes de respondernos, antes de decirnos algo, nos ama. Porque el Señor quería su salvación. Y entonces, antes de decirle cualquier otra cosa al amarlo, le dijo, una cosa te falta. Y nos vamos acercando a la respuesta, porque la pregunta que yo te pedí que te hicieras desde un principio es, ¿qué me falta? ¿Qué necesito?
porque lo que le faltaba a este varón es lo que a ti y a mí nos falta, y es lo que necesita y le falta a la iglesia en este tiempo. Y entonces Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, vamos a detenernos. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en realidad? Ya le había respondido y ya le había dicho: todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y ya vimos que son mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Pero ahora Jesús lo llevó a otro terreno. Y entonces Jesús le dijo: vende todo lo que tú tienes, repártelo entre los pobres, ven y sígueme. Y con eso le demostró que no había cumplido el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? ¿No? El primer mandamiento, los voy a regresar al catecismo. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¡Qué tremendo! O sea, Jesús le demostró que él tenía un Dios. Como dicen algunos, un diosito. A mí no me gusta usar la palabra diosito, porque no es un diosito en el que creemos. No es un diosito al que servimos. Pero Jesús lo llevó al punto al decirle: vende lo que tienes, repártelo entre los pobres. Le está diciendo: tienes un Dios. Porque si el dinero no hubiera sido su Dios, de inmediato hubiera dicho: lo vendo todo, lo reparto entre los pobres y te sigo. Pero no pudo. Se puso muy triste, porque dice el texto: tenía muchas posesiones. Jesús le demostró que entonces él no había cumplido perfectamente la ley. Por eso lo llevó al primer mandamiento. Sí, es posible que alguien cumpla mandamientos, pero la Biblia nos enseña que Dios no dio la ley para salvarnos. O sea que si llegamos delante de Dios y le decimos: Señor, cumplí 9 de los 10 mandamientos. Los judíos han hecho una contabilidad muy exhaustiva y muy precisa y han llegado a la conclusión de que la ley tiene 613 mandamientos. O sea que si tú pensaste que eran 10, son 613. O sea, si tú llegas a la presencia de Dios y le dices: Señor, ¿qué crees? Le eché muchas ganas, pero no tienes idea. No cumplí los 613, pero ¿cómo ves? 600 sí me aventé. Pues no, son 613 o nada. Porque la enseñanza del apóstol Pablo es que Dios nos dio la ley para demostrarnos que somos pecadores, para demostrarnos que no podemos. La ley lo que hace es revelar nuestra insuficiencia para justificarnos delante de Dios y entonces abrazar la gracia y la misericordia de Dios. Por eso el Señor lo llevó al primer mandamiento. Y entonces al revelarle esto le está diciendo que lo que él le hacía falta. Entonces sí, ahora entra lo que dice el resumen de la ley, porque Mateo lo resumió los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque en eso se resume la ley, en amar a Dios y en amar al prójimo. Porque cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, no necesitamos un mandamiento, no necesitamos una ley. Cuando tú amas a una persona, voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínate que una pareja está en su luna de miel. Y entonces la esposa le dice: mi amor, mira, antes de que pase cualquier otra cosa, quiero pedirte un favor. Sí, a ver, dime, mi amor. Ya saben que por eso se llama luna de miel, ¿no? Lo que tú digas. Y me dice: mira, traigo una listita de algunas cosas que yo te quiero pedir que no hagas.
Son poquitas. Mira, ten paciencia, nada más te las digo rápido y ya. A ver, viene. Mira, por ejemplo, te voy a pedir que no me grites. Está bien, no te voy a gritar. Por favor, no me dejes tus calcetines fuera del bote de la ropa. Está bien. Cuando vayas a llegar tarde, avísame. Sí. Dame la clave de tu celular. Espérame. Espérate, pues deja que agarremos más confianza, entonces sí. Bueno, está bien. Y así le empieza a leer la lista. Y entonces él se desespera. Dice, no, ¿sabes qué? Me estás pidiendo muchas cosas. No sé si puede. Mira, a lo mejor te cumplo la mitad. Le voy a echar ganas. Te lo prometo. Pero te pones muy exigente. Qué bueno que eso no pasa en la vida real, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, eso ejemplifica cómo mucha gente cuando viene a Dios cree que Dios la está esperando con una lista. O sea, llega, se acerca, adora al Señor, ya creyó y así como que, espérate, ya llevas 2 servicios, pero mira, esta es la lista que debes de. Y falta la lista del pastor, esta está más difícil que la que yo te voy a presentar. Cuando yo le predico a la gente, es curioso, me pasa en todos lados. La gente me pregunta, oiga, y cuando vaya a la iglesia, ¿qué me van a prohibir? O sea, la gente está pensando en lo que le van a prohibir. Y puedo bailar, y siempre es lo mismo, puedo bailar, fumar y tomar, como si la vida girara alrededor de eso. ¿Qué me van a prohibir? Porque piensan que la relación con Dios se establece a partir de un mandamiento o de una serie de mandamientos. No es así. Ahora vamos a suponer que es el mismo escenario, está el esposo, está la esposa, y entonces la esposa saca su lista y le dice, mi amor, mira, espérate, te quiero leer una listita que hice y por favor tenme paciencia, te la voy a leer, mira, son poquitas cosas. Y entonces él le dice, a ver, espérate. Y toma la lista y la rompe y la tira al bote de la basura. Y le dice a su esposa, yo te amo tanto que voy a hacer lo que está en esa lista que no sé qué pusiste, pero yo te amo tanto que voy a hacer eso y más. ¿A cuál prefieren? ¿Al del primer ejemplo o al del? No vayan a decir que al del primer ejemplo porque me salgo corriendo. Porque alguna mujer podría decir, ay, no me importa, pero yo me quedo con él. Seguramente, a ver, mujeres, aquí sí les voy a pedir que levanten la mano. ¿Cuál escogen? ¿Quién escoge al primero? ¿Quién escoge al segundo? Pues sí, ¿cómo no voy a escoger ese que me ama? Bueno, así es Dios con nosotros y así espera que seamos nosotros con Él. Cuando amamos a Dios, cuando aprendemos a amar a Dios, amamos al prójimo y entonces las cosas empiezan a funcionar de manera diferente. Lo que más necesitamos, lo que nos hace falta es amar más a Dios. No necesitamos más recursos, no necesitamos más dinero, no necesitamos más cosas materiales para hacer la obra de Dios. Nos hemos desenfocado pensando que necesitamos cosas que realmente no necesitamos. Porque la generación anterior, con menos cosas que hoy nosotros tenemos, hizo más que nosotros. Cuando nosotros empezamos a servir a Dios, y a esta Poncho que no me dejará mentir, no teníamos celulares, no teníamos estos aparatos. Me acuerdo que cuando salieron los proyectores de estos de acetatos, ya no sé, el cañón era algo inalcanzable, ¿no? Y nos sentíamos mucho cuando de Estados Unidos nos mandaban la reproductora de cassettes. Ya grabábamos nuestros mensajes. Pero no teníamos estas sillas cómodas. Eran sillas de plástico. Y no importaba dónde nos mandaran, y aunque no nos dieran ofrenda, y aunque no tuviéramos dinero, pero amábamos.
Gracias. Eso es lo extraordinario. Eso es lo extraordinario, porque realmente podemos decir que amábamos a Dios. No importaba en qué circunstancias. Porque ahora se acostumbra, y lo digo con pena, cuando invitan a un predicador, más de uno pregunta, y hermano, y todo nervioso el pastor, ¿y cómo está lo de sus honorarios? Porque algunos cobran en dólares. Y no estoy exagerando. Y entonces cuando digo, ¿qué ha perdido la iglesia? Y es lo mismo que nosotros vamos a encontrar en las 7 cartas que el Señor le dirige a las 7 iglesias de Asia y a la iglesia de Éfeso, que es a la primera que se dirige en capítulo 2. Dice, y lo leemos rápido, solo para tenerlo presente. Si me acompañas, Apocalipsis, por favor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Verso 2. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, es una iglesia celosa de la doctrina. Es una iglesia que trabaja. Es una iglesia que sirve. Uno diría, pero ¿qué pero le encuentra el Señor? Yo ya quisiera tener una iglesia así. Pero le dice, tengo algo contra ti. Es como si el Señor le estuviera diciendo lo que le dijo a este hombre: una cosa te falta. Has perdido tu primer amor. Y creo que todos entendemos el primer amor. Lo entendemos cuando es una relación terrenal. ¿Sí o no? La novia que puede estar ahí 2 horas en el celular mandando mensajes, está enamorada. Mañana, tarde y noche, ay mi amor, es que no me has mandado mensajes. Te mandé uno hace media hora. Pero sí, pero ya pasó mucho tiempo. Solamente hay una explicación para eso: están enamorados. Digo, yo sé que eso no pasa aquí en Tehuacán. Allá en la Ciudad de México tenemos muchos casos así de ese nivel. Yo me acuerdo que cuando recién convertido, mi mamá me regañaba porque yo estaba desayunando y leyendo la Biblia. Me iba a acostar y con una lamparita leyendo la Biblia, porque me apagaba la luz. Ya deja de leer la Biblia. Yo no quería dejar de leer la Biblia, orando todo el tiempo, predicando la palabra, porque estábamos en nuestro primer amor. Eso me recuerda otra historia de una mujer que estuvo casada con un hombre que era muy exigente. Y ese hombre le tenía una lista a ella de lo que tenía que hacer. Y esta mujer, antes de que llegara el esposo, ella revisaba la lista. Que no hubiera polvo en los libreros, que la mesa estuviera limpia, que el baño estuviera impecable, que su ropa estuviera ya planchada. Una cosa tremenda. Esta mujer vivía todo el tiempo estresada. Algunas hermanas voltearon a ver así como diciendo, ahí te hablan. Acuérdense que yo tengo el don, yo tengo varios dones. Pero tengo uno que estoy seguro que Dios me los dio. Son 2: el don de la sospecha y del tino. Y cuando se juntan, olvídense, son demoledores. Porque a veces me ha pasado que termino de predicar y se acerca una hermana y dice: pastor, ¿quién le vino con el chisme? No, nadie me vino con el chisme. Y entonces esta mujer, gracias a Dios, se quedó viuda. Hay un libro que así se llama, Señor, no sé. Señor, por favor, hazme viuda. Bueno, esta mujer se quedó viuda. Descansó. Ya. Se murió el exigente. Hoy dirían, se murió el tóxico. Y entonces esta mujer se volvió a casar. Y le tocó un hombre más bonachón, menos exigente, que la amaba. Y entonces ella, después de 2-3 años de casada, abre un cajón y ¿qué creen que se encontró? La lista
y empezó a temblar. Se acordó del anterior marido. Y se llevó la sorpresa que conforme iba leyendo la lista descubrió, fíjate, que hacía todo lo que estaba en la lista y más. ¿Sabes por qué? Porque su esposo, que ahora tenía, la amaba y ella amaba al esposo. Y todo lo que hacía, lo hacía por amor. O sea, había desaparecido esa expresión, tengo que hacerlo. Es que tengo que hacerlo. No, no es tengo que hacerlo. Es que quiero hacerlo, amo hacerlo, porque amo a Dios. Es más fácil que nosotros nos confesemos como creyentes. Cuando alguien te pregunta, ¿eres un creyente? Sí, soy creyente. No nos cuesta trabajo decir que somos creyentes, eso es muy fácil. Pero cuando descubrimos que la esencia del evangelio es el amor a Dios y el amor al prójimo, lo más correcto sería decir, y eso sí cuesta trabajo, decir, si alguien te preguntara, oye, ¿eres un creyente? Y a mí me encanta sacar de onda a la gente cuando le digo, no soy creyente, soy un amante de Dios. Soy un amoroso de Dios. Porque es más compromiso decir, soy alguien que ama a Dios y que ama al prójimo, que decir, soy un creyente. Porque si dices que eres un amante de Dios o alguien que ama al prójimo, eso te compromete. No es exagerado, porque dicen que Juan, cuando era muy viejo, cuando ya casi no podía hablar, él lo único que podía decir cuando se paraba en su congregación a predicar, lo único que les decía era, ámense unos a otros. Y se dice que los que no eran creyentes, cuando veían a los cristianos, lo que podían decir de ellos es, miren cómo se aman. Hoy dicen, miren cómo se dividen. Porque lo que hoy necesitamos, lo que realmente necesita la iglesia en este tiempo, lo que realmente es la puerta de un verdadero y auténtico avivamiento, es el amar a Dios. La próxima vez que tú dobles tus rodillas, no le pidas cosas materiales. Y yo se los digo no como presunción, yo a Dios prácticamente no le pido cosas materiales. He aprendido en esta etapa de mi vida que lo que debo pedir son otras cosas, y lo que le pido es, Señor, enséñame a amarte más cada día y amar a mi prójimo. Eso es realmente mi preocupación ahora, amarlo, porque si lo amo voy a estar dispuesto a ir a donde Él me diga, voy a hacer lo que Él me pida. Y ve, este varón se fue triste. Lo más sorprendente es que Jesús no lo detuvo. O sea, ni siquiera Pedro, que siempre intervenía, le puso, Señor, ¿no vas a hacer algo? Deténlo, mira, se nos va. Puede llenar la bolsa con unas buenas ofrendas. Lo dejó ir. No sabemos si él después se convirtió, no lo sabemos. Pero el Señor no lo detuvo. Porque Jesús no solamente quiere creyentes, quiere hombres y mujeres que lo amemos. Por eso el Señor a Abraham lo llevó en una etapa de su vida a una prueba muy difícil. Cuando le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y fíjate cómo le dijo, tu único hijo. Abraham le pudo haber dicho, Señor, acuérdate que tengo otros Ismael, si quieres te lo sacrifico a Ismael y a este no. Para Dios solamente había un único hijo, que era Isaac. Porque Dios sabía que era el que más amaba. Y Dios un día nos va a pedir que pongamos en el altar de sacrificio lo que más amamos, porque Él quiere probar si realmente lo amamos a Él o amamos lo que Él nos dio. Porque lo cierto es que terminamos amando lo que recibimos de Él y dejamos de amarlo a Él. Me acuerdo que estaba muy joven en una reunión de pastores hace muchos años y llegó un hermano que yo creo que él tenía, o si es que ya está con el Señor, un auténtico ministerio profético. Y a todos nos desafió y nos dijo, a ver, ¿cuántos aquí creen que tienen un llamado de Dios? Y amén, ya saben, ¿no? Y aleluya, y levantamos la mano. ¿Cuántos de los que levantaron la mano nos decía están dispuestos a dejar su iglesia, dejárselo al pastor de enfrente y ustedes irse a otro lugar donde no hay obra y levantar una iglesia nueva?
Por ahí alguien dijo tímidamente amén, por allá uno gritó. Y él nos decía, si ustedes están seguros de quiénes son y el llamado de Dios y de que aman a Dios, no tendrían temor de dejar la iglesia e irse a otro lugar. Lo que más nos falta, lo que más necesitamos en este tiempo, lo que tú y yo necesitamos esta mañana es amar más a Dios. Porque casi te puedo asegurar que muchos de los que estamos aquí o algunos de los que estamos aquí dejamos algo pendiente afuera, a quien no podemos amar, con quien no podemos estar en paz, pero estamos aquí cantándole a Dios, amando, queriendo amar a Dios, pero no podemos. Porque lo que hoy necesitamos, amado hermano, y te lo digo con todo mi corazón y con amor, lo que más necesitamos es amar a Dios. Y entonces volveremos a esos tiempos de nuestro primer amor. Y entonces veremos fluir la vida de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Inclina tu rostro. Padre, gracias por todo lo que de ti hemos recibido. Gracias porque esta mañana, Señor, tu palabra viene a confrontarnos, tu palabra viene a inquietarnos. Reconocemos tu grandeza. Reconocemos, Señor, que eres tú quien nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. ¿Cuánto necesitamos amarte para poder amar al prójimo? ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Yo te suplico, te ruego que esta mañana tu Espíritu despierte en cada uno de nosotros ese anhelo de que tú estés en el centro de nuestras vidas, que todo gire alrededor de ti, no de nosotros, para que tú seas engrandecido, para que se cumpla lo que el salmista decía, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestras luchas y nuestros temores, aun si no te los confesamos, tú los conoces. Pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos, los encomiendo a tu cuidado y te suplico que tú cumplas el propósito que tú tienes con cada uno de ellos y cada familia aquí representada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.